Buonasera, buenas tardes a todos. Empezamos nuestros trabajos con la ponencia de María José García. María José García es titular de Filología Greca y estudia desde hace tiempo, la literatura greca, la lengua greca y también las historias de la antigüedad y las historias y la antropología también que es conexa a la historia de la lengua y del greco y de la filología. Muy bien, io cedo la parola direttamente alla professora Maria Cosa Garcia che ci parlerà di un argomento molto molto interessante, e cioè il simposio, il placer della compagnia intorno al vino, il simposion e l'antica Grecia. Sì, hai il tecnico che controlla. Sí. Muy buenas tardes. Pues sí, llevo bastante tiempo trabajando en cosas de literatura y sobre todo en temas relacionados con la gastronomía. Y por eso es por lo que estoy aquí esta tarde, sobre todo por esa faceta gastronómica. Y lo que voy a proponer es un acercamiento al simposio griego. Esta reunión, sobre todo de hombres, que se juntan para beber, pero también y sobre todo para charlar, para recitar poesía, para pasar el tiempo juntos y disfrutar de la compañía. Así que voy adelante. Son diversas las formas que conocemos de comensalidad en la antigua Grecia, pero creo que la que viene a la mente, lo primero en lo que pensamos es en una imagen parecida a esta de hombres tumbados con copas de vino. En este caso, el de la izquierda lleva un kílix sin copa, los demás fiales, pero son recipientes para beber. Y es que era una de las ocasiones principales de reunión en la antigua Grecia, una reunión entre iguales para beber vino, conversar y en general para estar juntos. A esta imagen que tenemos han contribuido sobre todo la literatura y la iconografía. De hecho, es la variante de banquete que mejor conocemos a través de los testimonios escritos, en parte por la poesía lírica compuesta para el propio simposio y también interpretada en él, y además porque llegó a inspirar incluso todo un género literario, el del diálogo ambientado en un banquete, del que conocemos, el mejor ejemplo que conocemos es el banquete de Platón precisamente, pero también otros como el banquete de Jenofonte, también con Sócrates, o el banquete de los 7 sabios de Plutarco, o sus charlas de sobremesa. Como digo, el ambiente del simposio dio lugar también a un género literario. Junto a estos testimonios resultan de un interés enorme los testimonios iconográficos. Estos que encontramos reflejados, aquí traigo algunos ejemplos, esos que encontramos reflejados en los recipientes destinados al propio banquete, recipientes que en muchos casos aparecieron, muchos de los que conservamos aparecieron en ajuares funerarios como artículos de lujo. Estos que podemos ver representados aquí nos ofrecen sobre todo escenas de tipo mitológico, pero en muchos casos lo que vemos representado en ellos son propiamente escenas de banquete. Es decir, la propia cerámica que se utilizaba para el banquete iba decorada ya con una especie de autorrepresentación estilizada y quizá no siempre un reflejo demasiado fiel de la realidad. Lo que sí sucede es que estas imágenes, por ejemplo, aquí tenemos más ejemplos de banquete. Cerámica de este tipo, con representaciones de este tipo, son muy frecuentes. Imágenes de este tipo, además, coinciden a grandes rasgos con lo que nos dicen los textos, que era una reunión estrictamente masculina en la que los participantes estaban tumbados y una reunión acompañada de vino, música, poesía, juego y mujeres. Un poco el juego no se ve muy bien, pero bueno, el juego se ve. La imagen, no sé si... creo que no hay... a ver, aquí.
Ese gesto lo veremos, sobre este gesto volveré más adelante, porque es un gesto característico de un juego que se llamaba Cottavos. Así que el juego también lo hemos representado aquí. Generalmente, la traducción que se le da al término simposium es la de banquete, pero en realidad, por sus características, se acercaría más a lo que consideramos, a lo que ahora llamamos la sobremesa, que es ese momento en el que ya se ha dejado de comer. Hombre, ya se sigue comiendo a lo mejor, pero un poco de vicio. Y se pueden comer pues, unas trufas, se puede comer alguna cosilla, algún dulce, pero no es propiamente la comida en sí. Entonces, es este momento el que coincidiría más o menos con el término simposio. Ese momento en el que se bebe, es el momento de las copas, y es el momento también en el que se juega, se canta o lo que corresponda. Coincidía el simposio con la comida, la continuación de la comida principal del día, la cena, que tenía lugar a la caída de la tarde, cuando ya habían terminado las actividades, y ese era el momento en que se hacían las comidas de celebración. El hecho de que fuera por la tarde, ya al final de la jornada, permitía que pudiera prolongarse sin problemas hasta entrada la noche. Y además dejaba tiempo para que pudieran pasarse los efectos de la bebida si se abusaba demasiado de ella. Etimológicamente, simposium alude al hecho de beber en compañía, que es lo más importante. Eso suponía compartir el vino, pero también compartir todo lo que viniera con él, todas esas actividades que ya más o menos he ido mencionando, como en una sobremesa, como en la actualidad en una sobremesa moderna. Antes de ver estos aspectos, voy a empezar con unas notas sobre el marco físico, es decir, dónde se desarrollaba el banquete, dónde tenía lugar. Se celebraban en unas salas que recibían el nombre de andrones. El término andrón literalmente vendría a significar la habitación de los hombres, lo que nos está diciendo ya mucho sobre el carácter de estas reuniones, que era básicamente masculino. En diversos lugares de Grecia, la arqueología ha sacado a la luz algunas de estas salas de banquete, tanto en contextos privados como en contextos públicos, y muestran en general una notable homogeneidad, tanto en la forma como en el tamaño, en la escala, al menos en los que hemos encontrado de los siglos V y IV. Estos dos son de los del siglo IV. El de la izquierda es de Eretria, Neubea, y el de la derecha es de la isla es de Olinto, una ciudad en el norte de Grecia. Es de la casa del mosaico de Belerofonte. Pero bueno, traigo aquí dos ejemplos, un poco que permiten ver cómo eran estas salas, que además suelen coincidir también en ubicación. Normalmente estaban cerca de la entrada principal, de manera que se limitaba el acceso de los visitantes a las zonas más privadas de la casa. Uno entraba y enseguida estaba en esta sala del banquete. Eran habitaciones bastante cuadradas, no del todo, pero más bien cuadradas, de dimensiones relativamente reducidas y con una característica que es que la puerta estaba ligeramente descentrada. Y este desplazamiento de la puerta tiene que ver con el modo en el que los comensales participaban en el banquete. Y es que los griegos, como después también hicieron los romanos, no se sentaban a la mesa, sino que se recostaban en unos lechos que se pegaban a la pared. Entonces lo que vemos por ejemplo, en las dos imágenes, la parte de la derecha, que vemos un espacio más mayor, es porque ahí va colocado un lecho que iba pegado directamente hasta la pared. Y luego continuaban en línea a lo largo de la habitación. Se recostaban, delante de ellos, vamos a ver otro ejemplo. Aquí tenemos una reproducción, una reconstrucción de una sala de banquetes del santuario de Asclepio en Corinto, donde se ve cómo estaban colocados los lechos. Delante de cada uno de ellos se ponía una mesa baja. En el caso de los lechos que estaban formando ángulo, podía ser una mesa para dos. Y en esta mesa es donde se depositaba pues esa comida, esos acompañamientos, algo de fruta, unos dulces que acompañaban la bebida, y también las copas. Así se puede ver, podemos ver aquí los comensales recostados, un gran recipiente en el centro donde se preparaba la bebida,
con un joven que la va a servir y una flautista que está amenizando la velada. Generalmente se considera que esta costumbre de celebrar los festines tumbados llegó a Grecia desde el Próximo Oriente a lo largo sobre todo desde el comienzo desde el siglo VIII, desde el comienzo, desde entrado ya el siglo VIII y sobre todo en el siglo VII. Las primeras descripciones que tenemos de banquetes, que son las que encontramos en los poemas homéricos, nos muestran que en esta época tanto los dioses como los humanos, como los héroes, comían sentados. Así que la costumbre de reclinarse para comer y beber es posterior, como digo, a finales ya del siglo VIII y sobre todo del siglo VII. De esta época, de finales del siglo VII precisamente, es el testimonio que tenemos más antiguo de la representación del primer testimonio gráfico, el primer testimonio iconográfico de un banquete reclinado en Grecia. Refleja una escena mitológica con el héroe Heracles, al que no se ve muy bien porque queda ahí, queda a la izquierda, ya casi en el asa del recipiente. Es un banquete que le ofreció el rey Euritio cuando pasó por su reino. Es una imagen mitológica, pero que refleja muy bien lo que era la situación real, con ese lecho, la mesa delante, las copas y esos triángulos que se ven ahí encima en una fuente, pues son unos pasteles. El primer testimonio literario es también de esta época. Es precisamente un fragmento de Alcmán, que es un poeta espartano del siglo VII. Y en este fragmento lo que describe es precisamente esa situación. Aquí he recogido otra imagen, es ligeramente posterior a la cratera de Euritio, pero es más o menos se ve que sigue el mismo esquema. Y refleja además otro aspecto importante, y es que en la pared, colgados en la pared, a ver si se ve, sí, se pueden ver los instrumentos musicales que no faltan y que son importantes en estas reuniones. Bueno, y Alcmán nos dice así: 7 lechos y otras tantas mesas cubiertas de panes de adormidera y de lino y de sésamo y en pequeñas escudillas pasteles dorados. La referencia a los 7 lechos y otras tantas mesas es exactamente lo que vemos abajo. Y coincide más de lo que parece a primera vista. No hay ninguna referencia al vino, pero tenemos claro que se trata de un ambiente simposial. Estos andrones, estas salas de banquete, estaban tan adaptadas a su función que llegaban a clasificarse por el número de lechos que admitían. En la mayoría de las casas particulares eran habitaciones que serían pues, como la que podría albergar este simposio que describe Alcmán, habitaciones para 7 lechos, que eso es más o menos lo estándar. Por ejemplo, lo que podemos ver en estas dos imágenes. La de la izquierda es un andrón que se puede ver si se visita el nuevo museo de la Acrópolis en Atenas, porque está creo que el museo está encima, está en el sótano. Y la imagen de la izquierda es una recreación de una de estas salas que se ha encontrado en el Ágora de Atenas, que son las dos contemporáneas, las dos del siglo V. Y son de un tamaño similar y sobre todo en la de la derecha pues se pueden ver bien esos 7 lechos que son muy característicos de estas salas de banquete, sobre todo en casas privadas. También eran relativamente frecuentes, pero más en casas ya especialmente nobles o sobre todo en ámbito público son también frecuentes las salas para 11 lechos, como por ejemplo la que mostraba antes en el del santuario de Asclepio. Pero también había andrones más pequeños, como este. Este es de Asia Menor, de la ciudad de Priene, uno de 3 lechos, pues para un ambiente íntimo, para quedar con los amigos íntimos y charlar tranquilamente. O sea que no todos, ya digo, los más frecuentes eran sobre todo de 7 lechos, pero los había más grandes y más pequeños. Sobre todo siglos V y IV. La entrada en escena de los reyes macedonios comportó algunos cambios. Progresivamente se van introduciendo nuevas formas y también se va ampliando el tamaño. La puerta se desplaza, ya es una puerta que se coloca centrada en la entrada de la sala, y los estudiosos piensan que estas salas ya más grandes pudieron utilizarse también con otros usos.
La introducción del banquete reclinado tuvo algunas consecuencias que se van a reflejar en la propia reunión, en el desarrollo de la propia reunión. La primera es que se limita el número de asistentes, por un motivo muy fácil de ver. En una sala grande, si ponemos una mesa y sentamos a la gente alrededor de la mesa, caben muchos, puede haber muchos comensales, muchos participantes, pero si los tumbamos, el número se reduce drásticamente, porque el espacio que ocupa una persona tumbada pues es mucho mayor que el que ocupa sentada, sin más. En una sala de 7 lechos podían instalarse hasta 14 personas, pero podían ser menos. Por ejemplo, en el banquete de Platón sabemos que participan 7 personas. En una de 11 podían llegar hasta 22, pero eso no quiere decir que el número se cubriera. Normalmente podían llegar a ser 2 por lecho. Supone también esto que, supone que salvo en salas como esta, el hecho de que estuvieran todos situados alrededor, supone que salvo en salas, como digo, como esta de Priene, sería difícil la comunicación entre los simposiastas, estos participantes del simposio, que estuvieran situados en extremos, que tendrían que gritarse para poder oírse. Y esto hace que las actividades que se desarrollaban acompañando a la bebida fueran entretenimientos comunes y sobre todo entretenimientos regulados. Cantos, música y charlas, como digo, muy regulados y que se hacían por turno, de tal manera que todos pudieran participar y también todos pudieran oír. Porque en caso contrario se organizaría una algarabía con la cual uno oiría solamente a los más próximos, pero no podría participar de la reunión con todos los demás. Otro hecho importante que supone la disposición de los lechos es que es muy difícil marcar diferencias de estatus. Tenemos una sala como esta y pues vemos a todos con una distancia muy parecida, tanto de la bebida como de las diversiones, de ese centro de las diversiones. Sí que había un par de lugares fijos. Lo traigo aquí sobre todo porque tiene la comodidad de los números. El número 1 era el lecho en el que normalmente se situaba el huésped de más honor. Era el lugar de honor. Y donde se situaba el anfitrión solía ser el número 7, al fondo y a la izquierda. Ahí es donde se ponían. Pero de todas formas, como digo, es muy difícil marcar una diferencia de estatus o establecer un orden jerárquico, porque todos están más o menos a la misma distancia. Y esto es importante porque uno de los aspectos que destacan más en estas reuniones es la homogeneidad de los participantes. Una homogeneidad, sobre todo desde el punto de vista social. De hecho, empieza siendo... Se democratizaron más tarde, pero empezó siendo este tipo de reuniones una reunión sobre todo de carácter aristocrático. Y queda bastante bien de relieve aquí. También esta disposición favorecía la participación de todos en las actividades simposiales. Un elemento fundamental, o más bien el elemento fundamental y el eje común de todas estas actividades era el vino. De hecho, como decía, simposión es beber en compañía, beber juntos. Los primeros testimonios de este término, del término simposión, aparecen en época arcaica, pero después de Alcmán. Entre finales del siglo VII y el siglo VI es cuando encontramos los primeros testimonios. En fragmentos, porque no conservamos los textos completos, fragmentos de Alceo y de Focílides, que son poetas líricos. Es precisamente el momento en el que se establece el modelo de desarrollo del simposio que ya terminó de asentarse en época clásica. Y uno de los rasgos que más llaman la atención de este simposio es la estricta regulación. Pero ya desde el propio momento del simposio, desde el momento en que se deja de comer y se pasa al momento en el que el centro no es la comida sino la bebida, el vino. Y eso se debe a que ya el mismo comienzo estaba marcado por una serie de actos rituales. Una serie de actos rituales que podemos ver... voy para atrás. Voy a seguir ahora después. Que podemos ver reflejados en un fragmento de un poeta lírico, Genófanes, que mostraré ahora después. ¿Qué actos tenían lugar? Bueno, lo primero que se hacía era... Llegaban los sirvientes, llegaban los esclavos, se llevaban las mesas, los lechos no, pero me ha parecido que esta imagen refleja un poco el trabajo de los esclavos. Se llevaban las mesas y lo que hacían era limpiar la sala.
¿Por qué limpiar la sala? Pues que aunque este mosaico es romano, es muy probable que también las salas griegas terminaran de una forma muy parecida, tirando todo al suelo. Este tipo de mosaico es lo que se conoce como asarotos oikos, que es el pavimento sin barrer. Hay bastantes, bueno, no es que haya muchísimos, pero hay unos cuantos que han aparecido porque llegó a ser un motivo en Roma, pero como digo, muy probablemente en un simposio griego, después del Deimnon, que era la primera parte, el suelo podía quedar así. Entonces los esclavos se llevaban las mesas, limpiaban la sala y volvían y ofrecían a los participantes agua para lavarse las manos, guirnaldas que colocaban sobre las cabezas y perfumes, sobre la cabeza, sobre el cuello las guirnaldas y perfumes. Después volvían a traer las mesas y depositaban en ella dulces de diversos tipos. Aquí tenemos probablemente la izquierda, pero esto ya es otra, esto sería una ramificación. Probablemente el personaje de la izquierda es Heracles cuando estuvo de sirviente de Ónfale, porque lleva una vestimenta no demasiado masculina, pero es un señor con toda la barba literalmente. Bueno. Lo importante, vienen los esclavos otra vez, traen las mesas y sobre ellas colocan los dulces, los pasteles, la fruta, los frutos secos, todo aquello que se fuera a tomar como acompañamiento del vino y las copas. Y traían además los recipientes en los que se iba a preparar la bebida, porque el vino se tomaba preparado. Y sobre ello volveré ahora después. Estos recipientes pues podían ser, como se ven aquí, crateras. Aquí hay de distintos tipos, estas son crateras de columnas, o podían ser también otros recipientes, pues como por ejemplo el dinos, que se ve representado en la imagen de la izquierda y del que tiene un ejemplo, este está en el Museo Británico, el de la derecha. Grandes recipientes con mucha cavidad para realizar la mezcla. Como decía, quizá la mejor descripción del comienzo, de este comienzo del simposio, la tenemos aquí, en Genófanes, este fragmento de Genófanes, donde hace referencia a todos esos elementos que he ido mencionando. Dice, ya que están limpios ahora el suelo y las manos de todos y las copas, y hay uno que pone coronas trenzadas y otro que pasa un perfume oloroso en un frasco, y se alza la cratera llena hasta el borde de dicha, y hay más vino en reserva que dice que no habrá de faltarnos nunca y que huele a flores suave en las jarras, y en el medio su santo aroma difunde el incienso, y fresca, dulce y limpia está el agua, y a mano espera los rubios panes, y tal que impone respeto la mesa de queso y de miel suculenta cargada, y cubre en el ara del centro por todas partes las flores, y envuelven toda la casa el canto y la fiesta, deben primero los comensales al Dios entonarle un himno con pías historias y puras palabras. De hacer lo que es justo, eso sin duda es más propio, no hay abuso en beber, hasta donde lo habido no impida volver sin criado a casa si no se es un anciano. Aquí hay un par de aspectos que todavía no he señalado, que están justamente mencionados al final, sobre todo la referencia al himno que se entona al Dios. Porque, como decía, el comienzo del simposio está muy ritualizado. Hay un acto de purificación de la sala con esta limpieza, pero además hay un acto de colocarse bajo la protección de la divinidad. Se hacía una libación que se ofrecía a diversas divinidades y se pedía y se entonaba un canto que era sobre todo para pedir a la divinidad que velara por el buen desarrollo del simposio, para que la atmósfera se mantuviera cordial. Una vez que habían hecho todo esto, lo que hacían antes de ponerse a beber era elegir al presidente del banquete, que era el simposiarca, que tenía una tarea muy bien determinada. Tenía el cometido de asegurar que la reunión se celebrara con un cierto orden, y tenía que regular que todo lo que se fuera haciendo a lo largo de la velada se hiciera con cierta armonía y sin que reinara el caos. Una de las cosas que tenía que hacer, además de fijar las actividades que iban a acompañar la bebida, era también determinar cómo se iba a preparar el vino que se iba a beber y el número de copas que tenía que vaciar cada uno de los comensales en las diversas rondas. En manos del simposiarca estaban también las reglas de los entretenimientos. Tenía que decidir qué se iba a hacer y cómo.
Y también tenía el cometido de regular la conducta ordenada de los bebedores, que tenían que acatar sus órdenes, y si no acataban sus órdenes podían arriesgarse a sufrir, a tener que pagar en sentido amplio y metafórico una multa. Por ejemplo, tener que quedarse a la pata coja durante el tiempo que determinara el simposiarca. Evidentemente, la mayor o menor sensatez de este presidente del banquete, en la que influirían pues, la edad, seguro, y también el nivel alcohólico, pues eso determinaría el cariz que pudiera tomar la reunión. Hablaba de la preparación del vino, y los dos elementos básicos para la preparación del vino los encontramos en este texto de Genófanes. Menciona el vino, dice que hay más vino en reserva, pero menciona también el agua, fresca, dulce y limpia, porque la bebida se preparaba mezclando agua con vino. Y una de las cosas, casi lo digo así, porque la bebida era más que vino con agua, era agua con vino. Y precisamente uno de los cometidos del simposiarca, como decía, es determinar en qué proporción tenían que ponerse los dos líquidos. Consumir el vino puro se consideraba un acto de barbarie. Vino puro en el banquete, digamos que tenía su espacio en el banquete, pero solamente en la libación con la que se abría el simposio, en esa ofrenda a las divinidades. Después tenía que ser vino mezclado. ¿Quién bebía vino puro? Pues aquellos que estaban excluidos del banquete, los bárbaros, los esclavos y las mujeres. Quienes no participaban del simposio son de los que se lanzaban a la bebida como locos y a este vino sin mezclar. Pero, como digo, era signo de barbarie. También se consideraba aceptable el vino solamente con usos medicinales, y se lo consumían los viejos, porque los viejos tienen una naturaleza fría, y entonces el vino ayudaba a calentarla. Los jóvenes ya estaban suficientemente calientes y lo que había que hacer era enfriarlos. Bueno, encontramos referencias a las mezclas con bastante frecuencia en bastantes textos. Aquí traigo uno y, como digo, muestra sobre todo la preferencia por el agua. Aquí vemos que es el doble de agua que de vino. La mayor parte de las mezclas que encontramos muestran un predominio de agua. También tenemos referencias a mezclas al 50% que se consideraban inaceptablemente fuertes, y ya encontramos también mezclas en sentido inverso con más vino, pero estas las encontramos sobre todo en la comedia. Pero bueno, la comedia es un género que tiene sus propias reglas. Sobre los motivos de la mezcla hay conjeturas de todo tipo. El vino griego, es decir, por lo que sabemos en los sistemas de vinificación antiguos, el vino griego debía de tener una graduación que rondaba los 15, 16 grados, y podía llegar incluso hasta 20, pero más de 20 no, porque a partir de ese grado alcohólico las levaduras se mueren directamente. Evidentemente es un grado alcohólico que está lejos de los destilados modernos que se toman precisamente en la sobremesa, esa copa de la sobremesa, pero un consumo abundante de vino puro llevaría a la borrachera demasiado pronto. Entonces, una de las explicaciones que se dan para la mezcla es que ayudaría a suavizar los efectos del alcohol, de modo que ofrecía la ventaja de, si no evitar, por lo menos retrasar la embriaguez, permitiendo que la velada durara más tiempo. Se trataba de beber una cantidad que pusiera alegres a los comensales, que los mantuviera despiertos, agudos, pero que les permitiera participar en todas las actividades del banquete, en la conversación, en la poesía y en todo lo demás, porque el consumo del vino no era un fin en sí mismo, el fin era precisamente la compañía de esta que garantiza precisamente el consumo moderado. Hay también otros factores que podemos considerar. Los antiguos, por lo que sabemos, para ellos los vinos buenos tenían que ser vinos muy viejos, elaborados con uvas de vendimias tardías, sobremaduradas, y que incluso se ponían al sol, prácticamente pasas, lo que daría como resultado un mosto que fuera un líquido muy espeso ya antes de la vinificación, y por tanto también un líquido con un alto contenido de azúcar. El contenido alto de azúcar ayuda a la conservación,
que eso es importante porque los recipientes, bueno, los sistemas que tenemos no permitían un control de temperatura o de condiciones como encontramos en las bodegas modernas. Incluso en las condiciones óptimas, con un envejecimiento muy largo, los antiguos alaban vinos de 10, 15 años, es decir, vinificaciones largas, y esto haría que con el envejecimiento el líquido fuera perdiendo fluidez y se convirtiera pues, en un líquido muy denso, pastoso, que es lo que podemos ver en las referencias antiguas. Probablemente algo parecido, digo, menos fluido todavía, pero algo parecido a los modernos vinos rancios, esos vinos muy viejos que son casi negros. De hecho, el adjetivo que utilizan los antiguos, sobre todo para referirse al vino, es melas. No hablan de vino rojo, sino de vino negro, partiendo de mosto blanco, es decir, partiendo de uvas blancas, se obtenía este tipo de vinos y probablemente podía ser algo parecido, un vino casi negro, densísimo, casi se podría comer más que beber, y lo que haría el agua, entre otras cosas, sería devolverle la fluidez para que pudiera beberse. Y además un vino tan concentrado admite dignamente que se mezcle con agua y todavía sigue manteniendo su sabor. Además, si en la vinificación había problemas que aportaran sabores desagradables, la mezcla con agua lo suavizaría y también se podía aprovechar para añadir algún otro ingrediente, especias, o incluso pétalos de flores que volviera a hacerlo agradable. La bebida era el centro del simposio, pero no estaba completo si no se acompañaba con entretenimientos. Y en estos entretenimientos tenían que participar obligatoriamente todos los asistentes al simposio. El primero es el más básico, que es la conversación. Calímaco nos dice que es muy cierto el dicho de que no solo su parte de agua, sino también su parte de conversación quiere tener el vino. Y esto lo vemos pues, en los principales ejemplos que tenemos, los principales ejemplos literarios, como es el caso del banquete de Platón, donde los participantes lo que van a hacer es básicamente conversar, pero lo vemos también en el banquete de Jenofonte o en las charlas de sobremesa de Plutarco. Y probablemente sería el entretenimiento principal cuando la media de edad de los participantes animara veladas tranquilas, o como en el caso del banquete de Platón, después de haber tenido otro el día anterior que hubiera tenido un resultado un poco fuerte. Como también sucede en el resto de las actividades, en la conversación se debía seguir un cierto orden, que es exactamente lo que nos muestra también lo que nos muestra Platón. Se debía seguir un turno estricto, es decir, no hablaba cualquiera en cualquier momento, sino que se seguía un cierto orden, generalmente empezando desde el primer lecho al lado de la puerta y siguiendo hacia la derecha, es decir, yendo de izquierda a derecha, que era exactamente el mismo orden en el que se servía el vino. Esta referencia tradicional la encontramos ya no solo para la conversación, sino en general para todas las actividades. Y la vemos ya desde un momento muy antiguo. Estos dos versos, que parece que dicen poca cosa, bueno, pertenecen al momento ya avanzado, muy avanzada la Odisea, el momento en el que se va a proponer esa competición para ver quién va a conseguir la mano de Penélope, si es capaz de montar el arco de Odiseo y disparar con él. Entonces, en ese momento, el pretendiente de Penélope, que ha llevado la voz cantante, sobre todo a lo largo de todo el poema Antínoe, dice, bueno, pues venga, vamos a hacer esta propuesta que les lleva a Telémaco, vamos a probar nuestra habilidad y empezando así, alzando de izquierda a derecha, idos alzando de izquierda a derecha por el orden que sigue el copero al servirnos el vino. El mismo en esas actividades. Lo mismo sucedía también en el caso de la conversación. En cuanto a los temas, pues podían ser muy variados, de todo tipo, y seguramente uno de los más destacados, sobre todo en la época arcaica y también en época democrática, sin duda eran los temas relacionados con la actualidad de la ciudad, temas de carácter político, pero no eran los únicos. Junto a la charla hay más cosas, hay más elementos que conforman un simposio, como es la música. La música, que podía ser música de flauta, como vemos aquí, o música de cítara.
Música de flauta que podía estar a cargo de una flautista. Se menciona también en el banquete de Platón. Lo que pasa es que allí dicen que mejor que se vaya porque se van a dedicar a hablar y no necesitan música de fondo. Pero podía ser una flautista o podía ser también alguno de los participantes en el propio simposio. Y aquellos que fueran más hábiles, pues ya directamente se animarían a tocar incluso la cítara, pero esto solamente los que estuvieran particularmente bien dotados para la música. Con ella se acompañaba el recitado de poesía y también el canto, que podemos intuir aquí. Digo intuir porque, claro, las imágenes no suenan, pero sí que vemos unas letras que salen precisamente de la boca de esos dos personajes que tenemos ahí. Uno con una rama en la mano, el otro con una cítara. Esas letras, esas palabras que salen son el canto que seguramente, el canto o el recitado que irían acompañados por la música. También en este caso los temas serían muy variados. Seguramente, por lo que vemos en la poesía, se tratarían temas que reflejaban los valores del grupo, esos valores que ayudaban a cohesionar ese grupo que participaba en el simposio. Por supuesto, los temas políticos sobre la situación de la ciudad-estado, pero también la amistad, el amor, incluso la actitud hacia los dioses. Y un tema muy característico es todo lo relacionado con el propio simposio. De hecho, buena parte de la poesía lírica se considera que fue compuesta precisamente en el marco o para el marco del banquete, directamente. Temas pues como ese fragmento que he mostrado antes de Anacreonte, donde habla de la mezcla de la bebida, sobre el consumo del vino. Como digo, todos los asistentes participaban por turno y ese turno está simbolizado precisamente por esta rama que tenemos aquí. Una rama de mirto que se iban pasando unos a otros. Cuando uno terminaba su turno, le pasaba esa rama al siguiente. La podemos ver también, por ejemplo, aquí. Uno de los participantes con la rama. Además de esa, he mencionado la poesía lírica, sobre todo la poesía arcaica, probablemente compuesta para el propio banquete, pero claro, no todos los participantes serían tan hábiles como para ser capaces de crear poesía. Así que podían recitar poemas ya conocidos de otros autores. Incluso sabemos que había repertorios a los que podían echar mano aquellos que no, como digo, que no fueran particularmente dotados para la poesía. E incluso, por lo que sabemos, por algún comentario que encontramos, por ejemplo, en Aristófanes, parece que también se debían de cantar en los banquetes coros o cantos de obras teatrales. Menciona Aristófanes concretamente el caso de dos cantos del comediógrafo Cratino. En fin, podía ser, es como, yo qué sé, ahora se ve cada vez menos, pero como hace unos cuantos años, cuando alguien después de una comida se arrancaba y si tenía buena voz se ponía a cantar una romanza de zarzuela. Pues podía ser algo así, no una canción propiamente, sino algo propiamente más de género teatral. Bueno, además de cantar, evidentemente, también se puede bailar. Esto sobre todo ya cuando todo el mundo estaba ya un poco caliente por haber bebido. Pero bueno, no necesariamente tenían que ser solo los participantes los que bailaran. También se podían llevar bailarines profesionales. De hecho, en el banquete de Jenofonte, banquete que el rico Calias ofrece en honor del joven Autólico, Jenofonte nos dice que cuando ya se han quitado las mesas y se han hecho las libaciones para empezar el simposio, entra un empresario siracusano con su troupe. Una troupe en la que van un bufón que se llama Filipo, una flautista, una bailarina experta en acrobacias, aquí tenemos acróbatas, y un joven hermoso experto en tocar la cítara y bailar. Así que no necesariamente tenían que ser solo los simposiastas quienes tuvieran que poner el baile, pero supongo que probablemente hacia el final, ya bastante calientes, se animarían.
Además de estos entretenimientos, los participantes en el simposio también podían realizar varios juegos de habilidad de diversos tipos. Algunos juegos de equilibrio, como por ejemplo este que era el ascoliasmos. El ascoliasmos, que consistía en mantener el equilibrio sobre un odre de vino. Se supone que, bueno, en el caso de la... Bueno, he traído la imagen de la derecha donde vemos un sátiro, porque en muchas ocasiones los sátiros se ven en contextos que recuerdan el del banquete. Y la imagen, desde luego, es muy parecida a la del joven de la izquierda, que claramente pues no es un sátiro. Seguramente este odre iría bien untado de grasa para hacer el juego más difícil y también para hacer que todo el mundo se riera mucho más. También había otros juegos de habilidad. Por ejemplo, sujetando algún recipiente, alguna copa o incluso una ánfora en equilibrio. Pero el juego más característico, el mejor documentado del banquete, es el llamado juego del cóttavos. El juego del cóttavos, de origen siciliano, consistía en lanzar con un hábil movimiento de muñeca, que está muy representado en la cerámica. Aquí traigo 3 ejemplos, pero se ve muchísimo y se ha visto. Está representado también en algunas de las imágenes que he mostrado antes. Lo que se hacía era lanzar con la copa las últimas gotas de vino que quedaban. Y se lanzaban hacia un blanco que estaba en equilibrio. Estos cóttavoi que conservamos ya son de Italia. De hecho, están conservados ni siquiera en zona griega, sino en zona etrusca. Pero reflejan claramente este juego, que sí podemos ver representado en cerámica griega, esta del sur de Italia, en esas 2 imágenes a la derecha. Arriba vemos a Dioniso y abajo a Ariadna, con ese gesto característico de la muñeca y con esa especie de candelabro alto que es el cóttavos. Eso era una de las variantes, el cóttavos catactos. El premio podían ser pues, frutos secos, dulces, golosinas, estos que se servían para acompañar el vino, para estimular las ganas de beber. También podía ser permiso para dar un beso a cualquiera de los presentes, y podía tener, de hecho, se le atribuía un componente erótico. Se interpretaba que vencer en el cóttavos era un signo de ser amado por una mujer o por un hombre joven. Y se ha sugerido también que el premio pues, podía ser la flautista o podía ser el joven que distribuía las bebidas. Hasta aquí lo que voy mostrando, salvo la imagen esta de Ariadna y poco más, es un panorama esencialmente masculino. Porque, y de hecho ya he mencionado al principio que la sala donde tenían lugar estas reuniones era el andrón, la sala de los hombres, porque los que vemos y los que participaban eran esencialmente hombres y además hombres adultos. Pero en algunas de las imágenes también se han ido entreviendo mujeres y muchachos jóvenes en este contexto simposial, pero aparecen siempre en un plano secundario, sobre todo como parte de las diversiones o parte del servicio. Los jóvenes, aunque pudiera pensarse lo contrario, no eran esclavos, sino que llegaban al simposio acompañando a algún adulto, a veces acompañando a sus padres. Acompañando al padre es lo que vemos, por ejemplo, en el banquete de Jenofonte, ese joven autólico que es en quien se ofrece, porque ha sido vencedor en la competición de Pancracio y es en honor del que se ofrece ese banquete, pues va acompañando a su padre. Lo que sucede con estos jóvenes es que no podían participar todavía en el simposio. Entonces estaban presentes, eran quienes se encargaban del servicio del vino y no se tumbaban junto a los adultos, sino que se sentaban a su lado. Y se sentaban y escuchaban las conversaciones de los mayores y era el modo en que se iban preparando para el momento en que fueran ellos los adultos que ocuparan esa posición como simposiastas. Y bueno, a causa de su juventud, en algunos casos pues, podían ser objeto de cierto cortejo homoerótico. En cuanto a las mujeres, pues lo que hay que decir es que la única presencia femenina que se admite en el simposio es el de las mujeres de baja reputación, de las flautistas que amenizaban la velada, que podían desempeñar otros menesteres si la ocasión lo exigía, las bailarinas y las contorsionistas, y sobre todo las heteras, las cortesanas. Bueno, este me lo he dejado, que es una imagen interesante. El premio del cóttavos.
podía ser un objeto, pero bueno, también podía ser la flautista. Y aquí un par de ejemplos, sobre todo el de abajo de ese DGT, en fin. Ya vemos cómo podía derivar el simposio. Bueno, aquí tenemos esos jóvenes que, como digo, no eran esclavos, sino que acompañaban a sus mayores. Y también pues podemos ver mujeres, aquí en una situación bastante moderada, porque en realidad las heteras, las cortesanas, no eran exactamente prostitutas, que también podían participar podían entrar en el banquete en un momento avanzado. Estas cortesanas contribuían con la conversación, participaban en el resto de las diversiones de los simposiastas y, llegado el caso, también participaban y se ocupaban de los entretenimientos de carácter sexual. Con frecuencia aparecen tocando algún instrumento, aparecen jugando al cótabos, también en bastantes casos, y también tenemos otras escenas pues, que son más subidas de tono. No traigo las más subidas, que tampoco son tantas las que hay, pero bueno, digamos que tenían un amplio espectro de actividades. Como digo, en general la idea es que eran mujeres de mal vivir, simplemente. La literatura nos dice, sobre todo tenemos testimonios del siglo IV, pues nos dice que llevar a mujeres libres a un simposio era un acto inmoral. ¿Y por qué consideraban los griegos un acto inmoral que las mujeres estuvieran en un simposio? Pues la cosa es muy fácil. La idea tradicional es que a las mujeres nos gusta mucho el vino y además nos gusta mucho el sexo. Y juntar las dos cosas, que es lo que pasaba, lo que podía llegar a pasar en un simposio, hacía que si una mujer honrada, una matrona, una respetable matrona iba a un simposio, pues automáticamente iba a ver muy comprometida su reputación. Sobre el amor de las mujeres por el vino, pues se ve aquí reflejado en una que está bebiendo en una copa no precisamente pequeña. De ahí es lo que consideraban los griegos, que a las mujeres nos gustaba mucho el vino y además el vino puro. Bueno, entonces era la prohibición era una especie de protección, una protección de la reputación. Pero también tengo que decir que este era el punto de vista ateniense. De hecho, lo que he ido mostrando, sobre todo en el caso de los jóvenes y las mujeres, es el punto de vista ateniense. Pero nos sucede también que es precisamente la zona de la que tenemos más testimonios y de la que tenemos más información, pero nos puede llevar al peligro de extrapolar esta imagen a todo el mundo griego. Pero vamos, no hay un acuerdo sobre todas estas cuestiones. Parece que en otros lugares la situación de las mujeres era más relajada. Por ejemplo, en la zona de Jonia, en la costa de Asia Menor. Y eso se puede ver reflejado en una figura, creo que bastante bien conocida, como es Aspasia, que fue compañera de Pericles, que se dice que lo acompañaba y que tenía una pésima reputación en Grecia porque no se quedaba en su casa tejiendo un manto como Penélope, sino que participaba en otras actividades y en la conversación y aconsejaba a Pericles de igual a igual. Pero probablemente no es porque fuera una mujer de mala reputación. De hecho, en Corinto en Mileto tenía una familia que era una familia noble, sino que más bien no entraba en el estándar ateniense. Por eso digo que hay que tener un poco de cuidado con todo esto. Sí que sabemos, por ejemplo, que en el caso de los primeros testimonios hay presencia de mujeres en el banquete. Los primeros testimonios, que son los poemas homéricos. Tenemos presencia de mujeres, siempre mujeres destacadas. Hay referencias a banquetes en las que aparecen la reina de los feacios Arete, en la que aparece Penélope, o en la que aparece también Helena. Lo que pasa es que no participan en la bebida y no están al lado de los hombres. Están al margen, acompañadas de sus criadas, pero intervienen en la conversación. Están, digamos, aparte de los hombres, pero no completamente. Bueno, para terminar, pues me quedaría solo hacer una breve recapitulación. Las fuentes nos muestran que el simposio representaba un tipo de comensalidad muy peculiar y, sobre todo, muy regulado, que es lo que probablemente nos llama más la atención. El centro de estas reuniones era el consumo del vino. Tenía una función fundamental
que era la de aglutinar todos estos, como diría, de servir de elemento de cohesión, de elemento de unión dentro de la comunidad griega, pero no como un fin en sí mismo, como decía antes, sino como eje de una serie de actividades que iban a acentuar el sentido de homogeneidad de todos los participantes. Todos bebían vino, todos bebían la misma cantidad de vino, todos lo bebían con la misma mezcla y todos participaban en todas las actividades. Fue además el simposio un factor importantísimo también en la producción artística, tanto en la literatura como en la cerámica. Como digo, hay muchísimas, infinidad de representaciones de estas escenas, con estas escenas simposiales, y tiene mucho que ver también con costumbres que ahora a lo mejor nos resultan un poco extrañas y que he mencionado solamente muy por encima, como es la presencia de los jóvenes en el banquete y esa posibilidad de un cortejo homoerótico en una relación que ahora nos resulta extraña, una relación de carácter pedagógico, que era la pederastia en sentido antiguo entre un joven y un adulto, que encontraba su contexto en las palestras, pero sobre todo encontraba su contexto en los simposios. Le he mencionado así muy por encima al hablar de los jóvenes, pero merecería también una charla por sí misma. En fin, el simposio era pues una verdadera institución social y un elemento de primer orden importantísimo para la civilización de los griegos. Muchas gracias. Muchas gracias de verdad, María José, porque me ha dado mucha ilusión escuchar una ponencia sobre el simposio y muy familiar, molto. Y además hay una cosa muy, muy importante que la profesora ha puesto en rilievo, es que todo lo que se hacía catametron. Catametron es una regla en las charlas, en los juegos también, sí. Porque el juego es una regla. Pero también es un sentido filosófico, lo que es catametron è il sentido filosófico estoico. El sentido de que no hubiera desorden, también, sí, ¿no? Sí. El equilibrio del equilibrista es un sentido filosófico que afecta todo el simposio. Sí. Y sobre todo lo más importante es que todos tienen que estar en igualdad en la participación en el simposio. Hay un aspecto que no he mencionado, que solo por encima he hablado de el simposio es el lugar civilizado para los griegos del consumo del vino. Seguramente no sería el único, pero sí el civilizado. Y este sentido de civilización se ve también en que los griegos, yo creo que también seguimos conservando esa idea, el consumo del vino es algo que se debe hacer, si se hace bien, se hace en comunidad, en grupo. Estaba muy mal visto el bebedor solitario. Sí. También estaba muy mal visto el abstemio, porque claro, el abstemio siempre es sospechoso, porque es el único que se mantiene lúcido cuando los demás ya están patas arriba. Entonces era muy peligroso, era muy peligroso el abstemio, y de hecho si alguien no bebía se le echaba del simposio, no se podía quedar mirando. Sí. Sí, es vero. Lo que pasa también en Friuli y en Veneto, pero Bene. Es que seguimos manteniendo la mentalidad mediterránea, no con esta regulación, ni mucho menos, pero sí que sigue manteniéndose la idea de que el vino es algo que une, si se consume como se debe. Bene, si hay preguntas para la profesora, estamos aquí. Sí. Porque tenemos una pausa café
Ahora, ahora. Entonces, igual, no sé si, como tiene que hablar Isabel, igual hacemos la pausa, hacemos un pequeño debate y luego la pausa café. No, hacemos otra cosa. Nos vamos todos a la cafetería y me hacéis todas las preguntas que queráis. Y así no retrasamos más el horario. Acompañando un café, estoy dispuesta para cualquier pregunta. Pequeña pregunta, porque si no, Sí. algunos de los estudiantes también. Ah, van a salir huyendo. Estudiantes, a vosotros. Que sí que tenéis preguntas. ¿Sí? Sí. A ver. Sí. Bueno, a mí me ha, igual os habéis enterado, me ha resultado bastante significativo. No recuerdo la palabra concreta que habéis utilizado, pero es como el patriarca del vino, ¿no? Es que dentro del simposio... El simposiarca. El simposiarca. El presidente del banquete. El presidente. El presidente del simposio, sí, que era el que se ocupaba de que todo se hiciera como se tenía que hacer. Vale. Si era un gamberro, os podéis imaginar cómo serán los simposios. Pero en fin, eso ya. O sea, Alcibiades, por ejemplo. ¿Tenía alguna, no sé, alguna relación con la política directamente o era simplemente No, era como ir al bar hoy en día? O sea, era uno de los participantes, los que estaban en el simposio decidían quién se iba a encargar de fijar las reglas, sin más. Porque de hecho no hay diferencias de estatus, no se iba a buscar la persona de más respeto. De hecho, si se quería disfrutar, se iba a buscar el más gamberro. O sea que no, dependiendo, como decía, de la edad, del carácter y a veces simplemente del propio estado físico y de ánimo. En el caso del banquete, empiezan diciendo, es muy interesante leer el banquete no desde el punto de vista filosófico, sino fijándose en el marco. Es muy interesante. Este banquete, del que solo tenemos la segunda parte, la del simposio, tiene un precedente que es también la parte de la comida y un comentario sobre cómo van a hacer este simposio, porque la víspera van a celebrar la victoria del anfitrión Agatón en el concurso de tragedia. Hubo ya una celebración anterior, una celebración el día anterior, la que estuvieron varios de los participantes en este banquete. Sócrates no, porque decía que había mucha gente y que había preferido quedarse tranquilo. Y esos que habían estado en el banquete precedente se habían excedido en la bebida. Y nos dice, cuando hablan, quedan en que van a hacer un banquete moderado, dedicándose a la conversación, porque están todos un poco perjudicados del día anterior. Entonces, dependiendo de muchos factores, podía decidirse quién era el que se iba a ocupar de este simposio. Este orden se rompe en la obra de Platón, porque hay un momento en el que uno de los simposiastas se va a su casa. La puerta en ese momento está abierta y entra Alcibiades, que ha bebido bastante, con la corona torcida, y entra, se cuela en casa y dice, pero ¿cómo? ¿Estáis bebiendo así como ranas? ¿Pero qué es esto? ¡Qué vergüenza! Y decide ponerlos a todos a beber en condiciones. Se arroga el cometido de simposiarca y les hace beber a todos, que acaban, salvo Sócrates y Aristófanes y alguien más que ahora no recuerdo, todo el resto terminan o en su casa o tirados por la sala ya por la bebida. O sea, no había un criterio estricto a la hora de elegir el simposiarca, dependía del ánimo que tuvieran. Gracias. Bueno, no. A mí me ha parecido interesante, por hacer un pequeñísimo apunte, lo que ha dicho sobre lo raro que era tomar el vino solo. Y bueno, barriendo un poco para casa, me he acordado de un poema medieval que me parece de lo más precioso que se ha escrito en castellano, que es La razón de amor. Y razón de amor y los denuestos del agua y el vino. Y hay un momento en el que el vino y el agua se están peleando, básicamente, y creo que es el... Hoy que se me oye, ¿no? Creo que es el vino el que
le acusa al agua de contaminarlo, porque bueno, era costumbre mezclarlo no solo con agua, sino con también otras especias y tal, creo. Y bueno, sin más, me han pasado el micrófono y digo esto para traer la filología hispánica un poco aquí, pero Sí. nada más. Gracias, muy interesante realmente. Gracias.